ósea? Endostio. El endostio. ¿Y qué es el endostio? Es una membrana transparente y resistente. No, no es membrana Membrana, transparente. No es membrana, es una membrana, sí, pero no es transparente. Tejido conjuntivo. Ya es una membrana de tejido conjuntivo, ya. ¿Denso o laxo? Laxo. Laxo, muy bien, excelente. ¿Dónde más encontramos al endostio? En la epífisis y en la diáfisis. Cualquier cavidad del hueso. Parte. En la canal medular. En Canal todas las medular. cavidades que hay en el hueso, ya, muy bien. ¿Y cuáles son esas cavidades pues, que hay en el hueso? Una es la cavidad ósea que está en el tejido óseo esponjoso, ¿ya? ¿Dónde más? En los conductos de Haber y de Volkmann. De Haber, sí, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde más? En el canal medular. Antes de ir al canal medular, conducto de Havers. ¿Cómo se llama el conducto que comunica el sistema de Havers con otro sistema de Havers? Conducto de Volkmann. Conducto de Volkmann, ¿ya? Y finalmente en el conducto o canal medular, ¿ya? Perfecto. ¿Quiénes forman las paredes de la cavidad ósea? Las trabéculas y el endostio. Muy bien, excelente, muy bien. ¿A quién aloja, sostiene y protege la cavidad ósea? A la A la médula roja. Médula, ósea roja. al amor, ¿no? Al amor. ¿Qué es el amor? Médula ósea roja, ¿ya? ¿Para qué sirve la médula ósea roja? Para hacer hematopoiesis. Realizar la hematopoiesis, ¿ya? ¿A quién aloja, sostiene y protege el canal medular? A la médula ósea amarilla. María. María. ¿Ya? ¿Y para qué sirve la médula ósea amarilla? Para darnos calor. Nos proporciona calor. ¿Todo eso se ha explicado? Cuéntenme. Creo que la médula ósea amarilla no, pero todo lo demás sí. Todas las demás sí, ya. Eso quiero que me digan. ¿Todos están de acuerdo? Hacemos una retroalimentación así rapidito nada más para que les quede claro, ¿ya? ¿Hemos hablado de periostio o todavía no? Todavía. Aún no. Ok, ya, gracias. Entonces, recordemos un poquito para que les quede claro, ¿ya? La palabra osteología se origina de dos voces griegas, osteon y logo. Osteon significa hueso y logo estudio tratado ciencia. Entonces, la palabra osteología es una ciencia que estudia al hueso, ¿ok? Entonces, tenemos aquí al hueso y el hueso presenta dos extremos y presenta un cuerpo. El extremo de arriba se llama epífisis y el extremo de abajo también epífisis. Solo que el extremo de arriba se llama epífisis proximal y el extremo de abajo epífisis distal. Y el cuerpo viene a ser la diáfisis. ¿Qué encontramos en las epífisis, tanto proximal como distal? Encontramos laminillas óseas oblicuas, paralelas unas con otras, a la cual se le llama trabécula. Entonces, la trabécula, llamado también espícula, está formado de laminilla ósea oblicua, paralelas unas con otras. Al entrecruzarse las trabéculas, se forman huecos, se forman cavidades. Entonces, el conjunto de trabéculas que forman cavidades forman el tejido óseo esponjoso, llamado también tejido óseo canceloso. Entonces, el tejido óseo esponjoso o el tejido óseo canceloso se encuentra tanto en la epífisis proximal como en la epífisis distal. ¿Quién es la unidad estructural y funcional del tejido óseo esponjoso? Vienen a ser las trabéculas, llamados también espículas. Estas cavidades óseas tienen como pared tanto a las trabéculas como al endostio. O sea, aquí yo ya no te estoy explicando uno por uno, solo te estoy haciendo recordar. La explicación ya te la hemos dado el día miércoles.
¿Ya? Entonces acá solo te estamos haciendo recordar lo que ya hemos visto. Por eso estamos avanzando así rápido nada más. Entonces a nivel de la diáfisis tenemos nosotros a las laminías óseas concéntricas y longitudinales. Mínimo vamos a encontrar 4 laminías óseas concéntricas y longitudinales y máximo 20 laminías óseas concéntricas y longitudinales. Entonces, de 4 a 20 laminías óseas concéntricas y longitudinales van a formar un sistema de Haber llamado también osteona. Y en el centro de este sistema de Haber encontramos a un conducto longitudinal llamado conducto de Haber. Este conducto de Haber es longitudinal y su pared de este conducto de Haber está formado por la primera laminía ósea concéntrica y longitudinal y el endostio. Hemos dicho que el endostio es una membrana de tejido conectivo laxo que encontramos tanto en la cavidad ósea, en el conducto de Haber, es decir, en todas las cavidades que hay dentro del hueso. Y en este conducto de Haber se aloja, se sostiene y se protege a la van. ¿Qué quiere decir la van? Las venas, las arterias y nervios. BV de venas, A de arterias, N de nervios. Pero en realidad no hay arterias como tal porque las arterias son grandes. Entonces lo que vamos a encontrar en este conducto de Haber son arterias pequeñitas, es decir, las arteriolas. Lo que vamos a encontrar son las venas, pero pequeñas, vénulas y fibras nerviosas. No hay, vuelvo a repetir, no existe dentro de este conducto de Haber vasos linfáticos. Solo hay vasos sanguíneos como arteriolas, vénulas y fibras nerviosas. El conjunto de estos sistemas de Haber forman el tejido óseo compacto. Entonces, ¿de qué está formado el tejido óseo compacto? Está formado de sistemas de Haber u ostionas. Entonces, la unidad estructural y funcional del tejido óseo compacto son los sistemas de Haber, o llamado también ostionas. ¿Quién permite la comunicación de un sistema de Haber con otro sistema de Haber? El conducto de Volkmann, ¿ya? Entonces, ¿quién permite la comunicación de un sistema de Haber con otro sistema de Haber? El conducto de Volkmann. Dentro de este conducto de Volkmann también vamos a encontrar arteriolas, vénulas y fibras nerviosas. Y además permitirán la comunicación entre estos dos sistemas de Haber. Este conducto de Volkmann puede ser horizontal o puede ser oblicuo. Es una pregunta de examen, pero principalmente es horizontal. ¿Y quién forma la pared de este conducto de Volkmann? Lo forma el endostio. Alrededor de este sistema de Haber vamos a encontrar al cemento de von Ebner. Cemento de von Ebner. Y en el centro de la diáfisis vamos a encontrar a un hueco llamado canal medular. Y ese canal medular aloja, sostiene y protege a la médula ósea amarilla. Y la médula ósea amarilla está formada de grasa. Mejor dicho, la médula ósea amarilla es grasa. Y la grasa, 1 gramo de grasa, sirve para darnos 9,3 kilocalorías. Entonces, si esta médula ósea amarilla es la grasa, entonces la médula ósea amarilla sirve para darme calor, sirve para proporcionarme calor. ¿Y dónde encuentro la médula ósea amarilla? En el canal medular del hueso. Por lo tanto, el hueso, otra de sus funciones será proporcionarme calor. Entonces, acabamos de ver 2 funciones del hueso. Uno es realizar la hematopoiesis debido a que tiene médula ósea roja y el otro es proporcionarme calor. Y la pared de este canal medular también está formado por endostio, el cual es una membrana de tejido conectivo laxo.
Entonces, el endostio encuentro formando la pared de la cavidad ósea, del conducto de Havers, del conducto de Bolman y del canal medular. Alrededor, ahora sí, comenzamos con nuestra clase, alrededor del hueso voy a encontrar una membrana a la cual le llamamos periostio. Peri, que quiere decir alrededor. Osteo, hueso. ¿Qué quiere decir periostio? Alrededor del hueso. Entonces, si yo estoy diciendo que el periostio es una membrana que está alrededor del hueso, pregunto, ¿de qué tejido estará hecho esta membrana llamada periostio? Tejido conectivo laxo. Ya no. O sea, toda membrana, escúchenme, ¿ah? Escúchenme, por favor. Toda membrana está hecho de tejido conectivo. Toda membrana. Pero puede ser, algunas veces, tejido conectivo laxo y otras veces tejido conectivo denso. Eso va a depender del lugar donde se encuentre esta membrana. Entonces, si yo estoy diciendo que el periostio es una membrana que está alrededor del hueso, vamos a imaginarnos que nos encontramos con un delincuente. Solo es un ejemplo, ¿eh? No lo vas a hacer, solo es un ejemplo. Si nos encontramos con un delincuente y le damos una patada en la pierna, entonces esa patada no le va a caer directamente al hueso. ¿Por qué? Porque el hueso está recubierta por una membrana llamada periostio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese periostio va a estar sometido, va a estar expuesto a traumatismos, va a estar expuesto a golpes, va a estar expuesto a pequeñas lesiones. Entonces, por esa misma razón, este periostio tiene que ser una membrana de un tejido conectivo más resistente. Entonces, ¿de qué tejido conectivo estará hecho el periostio? Tejido conectivo denso. ¿Tejido conectivo? Denso. Denso, muy bien, excelente. Entonces, si nos damos cuenta, el periostio es una membrana que está en la parte externa del hueso y el endostio está en la parte interna de los huesos, formando la pared de las cavidades. El periostio es una membrana de tejido conectivo denso. Por lo tanto, si es una membrana de tejido conectivo denso, entonces tiene fibroblastos y además producen fibras colágenas y fibras elásticas. Entonces te pregunto, ¿el periostio tendrá mayor cantidad de fibras colágenas o mayor cantidad de fibras elásticas? Fibras colágenas. Muy bien. ¿Y de qué tipo? Si es resistente. Tipo 1. Tipo 1. Tipo 1. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, este periostio tendrá fibras colágenas tipo 1 en grandes cantidades, pero que se encuentran desordenadas. Por lo tanto, el periostio es una membrana de tejido conectivo denso irregular. Entonces, ¿y para qué me sirve este periostio? Me sirve para protegerlo al hueso, pero además, si tú te das cuenta, este periostio tiene un agujero que permite el ingreso de una arteria hacia el hueso. Y esa arteria va a llevar nutrientes y oxígeno al hueso. Por lo tanto, el periostio entonces también nutre al hueso. Entonces, el periostio protege al hueso, nutre al hueso, pero además va a permitir el crecimiento del hueso, pero va a permitir el crecimiento del hueso en ancho. Entonces, ¿quién permite el crecimiento del hueso en ancho? Es el periostio. Pregunto, ¿el periostio le está recubriendo a todo el hueso? ¿Qué dices tú? No, Miss. No, no lo está recubriendo a todo el hueso. Muy bien. Entonces, el periostio no recubre a todo el hueso. Un ratito, chicos. Un ratito. Ya. Ya, entonces ahora mire, esta parte del hueso no está siendo recubierta por el periostio. ¿Y cómo se llama esta parte del periostio? Se llama superficie articular. ¿Por qué le llamo articular? ¿Qué significa articulación? La articulación significa la unión de un hueso con otro hueso. ¿Qué significa articulación? Unión. ¿Pero unión de quién? Unión de un hueso con otro hueso. Apaga tu audio. Entonces, el periostio, apaga tu audio. Mónica, ¿quién está prendido su audio, por favor?
Nadie, Miss. Ya. Sí, alguien estaba prendido. Ya. Estaba. Seguimos. Entonces el periósteo no recubre todo el hueso, sí, pero no la parte de la superficie articular. Entonces el periósteo no está recubriendo la parte de la superficie articular. Pregunto, ¿el periósteo es parte del hueso? No. No, es una membrana que recubre al hueso. Ok, muy bien. Ahora, el periósteo entonces nutre, protege y permite el crecimiento del hueso en ancho. Los huesos embriológicamente, ¿de dónde se han originado? Entonces te voy a explicar un poquito mejor esto. Cuando papá y mamá han hecho travesuras, ¿ya? Pues tú ya sabes, pues cuando hablo de travesuras, ¿a qué me refiero, no? Cuando mamá y papá han estado, pero calientes, como se dice, han hecho travesuras y producto de esa travesura existes tú, pues. Tú eres producto de la travesura de ellos. A la hora de la travesura, a la hora, cuando ellos estaban contentos, felices, ni siquiera sabían que tú ibas a venirles a hacer gasto de su dinero, a la hora tú ya existías. Entonces, tu cuerpito era una sola célula. ¿Y cuál era tu nombre? Porque papá y mamá todavía no sabían de tu existencia, pero la ciencia ya te había puesto un nombre. Así que, ¿cuál ha sido tu primer nombre? Tu primer nombre no ha sido Cristian, no ha sido Mónica, no ha sido Jenny. Tu primer nombre era huevo. Eso era tu primer nombre. Cigoto. Y tu cuerpito, que era una célula, esa célula se ha dividido en millones de células. Y esas millones de células se han reorganizado en 3 capas embriológicas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y del ectodermo se habrá originado pues nuestra piel, nuestro sistema nervioso. Y del mesodermo se ha originado el tejido conectivo, el músculo. Entonces, cuando decimos que se ha originado del mesodermo el tejido conectivo, entonces del mesodermo se habrá originado el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el cartílago, el hueso. Entonces, embriológicamente, ¿de dónde se ha originado el hueso? Del mesodermo. ¿Y a qué semana de la vida embriológica se ha originado el hueso? A la 6ª semana de la vida embriológica, a la 6ª semana de la vida embriológica. Entonces, cuando hablamos de vida embriológica, la vida embriológica se inicia desde el momento que papá y mamá han hecho travesura, es decir, desde el momento de la concepción. ¿Hasta qué semana se considera vida embriológica, chicos? ¿Hasta qué semana? Semana número 20. Yo ya les he enseñado, ¿eh? Para eso hemos visto ya la clasificación y ramas de la anatomía. Y en ramas de la anatomía yo te he explicado la anatomía embriológica. Muy bien, Camila, hasta la 8ª semana. Hasta la 8ª semana. Chicos, por favor, hay que ir repasando, ¿eh? Hay que ir repasando. No esperes a última hora todavía repasar. Ahí tienes tus audios, tienes tus grabaciones. Muy bien, seguimos hasta la 8ª semana. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces el hueso, ¿qué viene a ser? El hueso es un órgano que se ha originado del mesodermo a la 6ª semana de la vida embriológica. El hueso es un órgano que está formado por tejido conectivo especializado. ¿Y qué tejido conectivo especializado? Tejido óseo, tanto tejido óseo esponjoso como tejido óseo compacto. El hueso es un órgano, no es blanco, ¿ah? Sino que el hueso es un órgano blanquecino, es una mezcla entre blanco y amarillo. El hueso es blanco porque tiene fibras colágenas y las fibras colágenas son de color blanco. Y además el hueso tiene calcio y tiene osteocito. Y el calcio y el osteocito es blanco también. Pero también el hueso tiene fibras elásticas, lo cual es amarillo. Entonces, por eso el hueso es un órgano de color blanquecino, no es blanco, es una mezcla entre blanco y amarillo. Los huesos son órganos resistentes,
resistentes. Recuérdate que el hueso es un órgano que está formado de tejido conectivo especializado. Y recuérdate que el tejido conectivo, ¿de qué está formado el tejido conectivo? El tejido conectivo, recuérdate, ratito, estaba acá, ratito chicos. Está lento mi máquina, un ratito. Ya. Recuérdate que el tejido conectivo, ¿de qué está formado? Ya, no te vayas a olvidar. El tejido conectivo está formado por células y por matriz extracelular. Cuando hablamos nosotros de tejido conectivo, no te olvides que estamos hablando de tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso y tejido óseo. Entonces, el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo tienen células llamadas fibroblasto. Pero además de tener células llamadas fibroblastos, tiene, recuérdate, la matriz extracelular. Y la matriz extracelular, ¿de qué está formado? Te voy a dar un minuto para que repases, por favor, porque quizás te hayas olvidado desde el día miércoles. Entonces, recuérdate que todo tejido conectivo tiene estas células inmóviles y esta matriz extracelular, los cuales son moléculas orgánicas. Y esas moléculas orgánicas sirven para darle resistencia al tejido conectivo. Resistencia al tejido conectivo laxo, resistencia al tejido conectivo denso, resistencia al tejido sanguíneo, al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso y al tejido óseo. Entonces, dale una repasadita. ¿Quiénes son las moléculas orgánicas que hay en el tejido conectivo? Sustancia amorfa y fibras. ¿Y cuáles son esas fibras y cuáles son esas sustancias amorfas? Vamos, te doy un minuto para que repases. Ya, listos. Muy bien. Ya, entonces, en el caso del tejido conectivo laxo, entonces tiene sustancia amorfa como el glucosaminoglucano, el proteoglucano, la glucoproteína y además tiene fibras. Igual que el tejido conectivo denso, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Entonces pregunto, ¿para qué sirven estas moléculas orgánicas que se encuentran en el tejido conectivo, chicos? ¿Para qué sirven? Para que brinden resistencia. Resistencia, Para Miss. darle resistencia, correcto, y para darle forma, no solo resistencia, sino para darle forma. ¿Y cuál de los dos es el que le da mayor resistencia al tejido conectivo? ¿La sustancia amorfa o las fibras? Las fibras elásticas. ¿Las fibras elásticas o las Las fibras? sustancias. Colágenos. Ah, las fibras. ¿Por qué? Porque se encuentran en mayor cantidad, un 90%. ¿Y cuál de las fibras son los que le dan mayor resistencia al tejido conectivo? Fibra colágena. Tipo 1. Las fibras colágenas tipo 1. Muy bien, las fibras colágenas tipo 1 son los que le van a dar mayor resistencia. Pero eso es la principal. También le puede dar resistencia a las fibras elásticas, también las fibras reticulares.
también el glucosaminoglucano, el proteoglucano, las glucoproteínas, ¿ya? Pero recuérdate que el que le da resistencia a tu casa son los fierros que se encuentran en las columnas. Ya dijimos, si nosotros tocamos un vidrio, el vidrio no se hunde, el vidrio es duro, pero no es resistente. Si le damos un puñetazo al vidrio, se va a romper. Entonces, el vidrio es duro, mas no resistente. La columna de tu casa es resistente. Entonces, tu casa es resistente porque tiene fierros en la columna y es duro porque tiene cemento. Entonces, en el caso de estos tejidos conectivos, lo único que tiene son moléculas orgánicas que le van a dar la resistencia. Pero en el caso del tejido óseo, no solo es resistente, sino que también es duro. Entonces, gracias a quién es resistente todos los tejidos conectivos, gracias a las moléculas orgánicas. Pero el tejido óseo, además de ser resistente, es duro debido a las moléculas inorgánicas, o sea, los minerales. ¿Ya? Vuelvo a repetir. En el caso entonces de los huesos, son órganos resistentes, debido a las moléculas orgánicas. ¿Debido a qué moléculas orgánicas es resistente el hueso? Debido a las fibras y debido a la sustancia amorfa. ¿Debido a qué fibras? A las fibras colágenas, a las fibras elásticas y a las fibras reticulares. Pero principalmente es resistente a las fibras, gracias a las fibras colágenas tipo 1. También es resistente gracias a los glucosaminoglucanos, excepto que el glucosaminoglucano no le da la resistencia al hueso. ¿El ácido hialurónico? Muy bien, el ácido hialurónico, excelente. Entonces, ¿quién le dará la resistencia? El condritinsulfato, el heparansulfato, el queratansulfato. ¿Y qué proteoglucanos? El sindescan, el agrecan. ¿Qué glucoproteínas? La osteonectina, la osteopontina, la fibronectina, la laminina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero dijimos que los huesos no solo son órganos resistentes, sino también son órganos duros. Entonces, esos órganos duros, ese órgano duro, disculpen, va a ser duro, o sea, el hueso va a ser duro debido a las moléculas inorgánicas, debido a los minerales, ¿ya? ¿Y qué minerales tiene el hueso? El hueso tiene diferentes minerales, tiene calcio, tiene fósforo, tiene sodio, potasio, cloro, zinc, magnesio, manganeso, hierro, etcétera, etcétera. Pero el principal mineral que voy a encontrar en el hueso, se tiene varios minerales, pero el principal es el calcio y el fósforo. Pero entre el calcio y el fósforo, el calcio es el más abundante, por lo tanto el principal. Entonces el calcio se va a unir al fósforo para darle dureza al hueso, o sea, el fosfato de calcio. Pero este fosfato de calcio se le va a echar agua y se va a esperar un momento, un tiempo, para que pueda endurecerse, igual que el cemento. Entonces, este fosfato de calcio endurecido, suena feo decir endurecido, entonces le vamos a decir fosfato de calcio cristalizado. ¿Y cuál es el nombre del fosfato de calcio cristalizado? Hidroxiapatita. Entonces, debido a que en el hueso es duro, debido a la hidroxiapatita. ¿Y qué es la hidroxiapatita? Es fosfato de calcio cristalizado. ¿Y qué es el fosfato de calcio cristalizado? Son minerales que le dan la dureza al hueso, ¿ya? Entonces, el otro nombre de las moléculas inorgánicas que hay en el hueso son minerales. Su otro nombre de las moléculas orgánicas que están en el hueso es osteína. En el hueso, estoy diciendo, ¿eh? Su otro nombre de esta molécula orgánica es osteína, su otro nombre es sustancia osteoide, prehueso. O sea, si yo digo prehueso, estoy diciendo molécula orgánica en el hueso. Si digo sustancia osteoide, estoy diciendo molécula orgánica en el hueso. Si digo osteína, molécula orgánica en el hueso.
¿Y quiénes son quiénes son los que componen la osteína? Las fibras colágenas tipo 1, las fibras elásticas, las fibras reticulares. ¿Quiénes son los que cuáles son esa sustancia amorfa que forma la osteína? Los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, las glucoproteínas. ¿Ok? Ahora, la mezcla de estas moléculas orgánicas con estas moléculas inorgánicas, la mezcla de estos dos forma la matriz ósea. O sea, ¿de qué está hecho la matriz ósea? La matriz ósea está hecho de moléculas inorgánicas y de moléculas orgánicas. A la matriz ósea también le puedo llamar sustancia intercelular o le puedo llamar oseína. No estoy diciendo osteína. Osteínas son moléculas orgánicas y la oseína, la mezcla de moléculas orgánicas con moléculas inorgánicas. Entonces, si tú miras la columna que hay en tu casa, si miras la columna que hay en tu casa, ¿qué cosa tienes ahí? Tienes una columna encementada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos fierros están rodeados de cemento. Esos fierros que hay en tu columna están rodeados de cemento. Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Fierros encementados. Entonces, si yo digo acá tengo matriz ósea, ¿qué es la matriz ósea? Moléculas orgánicas mineralizadas. ¿Qué es la matriz ósea? Moléculas orgánicas calcificadas, porque el calcio es el de mayor cantidad. ¿Qué es la matriz ósea? También puedo decir que son osteína calcificada. Puedo decir osteína mineralizada. ¿Qué es la matriz ósea? Sustancia osteoide calcificada. ¿Qué es la matriz ósea? Prehueso calcificado. ¿Ok? Prehueso calcificado. Eso es la matriz ósea. Entonces, ¿para qué me sirve la matriz ósea en el hueso? Para darle la dureza y para darle la resistencia a los huesos. Pero los huesos también tienen fibras elásticas. Por lo tanto, entonces, los huesos diremos que son órganos elásticos. Y los huesos son órganos livianos. ¿Por qué son órganos livianos? Porque los huesos, miren, en su tejido óseo esponjoso tienen huecos, tienen cavidades, tienen poros. No, el hueso no es completamente una masa ósea, sino que tiene cavidades. Por lo tanto, entonces, debido a estas cavidades, el hueso es liviano. ¿Y el cuánto por ciento de todo el peso de mi cuerpo representa mis 206 huesos? El 15% de todo el peso de mi cuerpo, el 15%. Si yo peso 60 kilos, entonces mis 206 huesos pesan aproximadamente entre 6 a 7 kilos. Los huesos son órganos recontravascularizados. Tienen gran cantidad de sangre. Los huesos, para que se formen, para que puedan crecer, tienen gran cantidad de sangre. Así que si una persona se fractura y es anémico ese paciente, te pregunto, ¿podrá repararse rápidamente esa fractura? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No. No, profesora. No, muy bien. Entonces, ¿qué cosa harían ustedes, chicos, si les llega un paciente con anemia? Para que tú puedas considerar anemia, se mide lo que es la hemoglobina y el hematocrito, ¿ya? El hematocrito viene a ser el triple de la hemoglobina, así es como vas a medir. Entonces, bueno, va a depender eso del lugar donde vivimos. Nosotros que vivimos aquí en Huánuco, más o menos nuestra hemoglobina es de 11 miligramos por ciento, ¿ya? 11 más o menos, de 11 para arriba. Pero en el Cusco, por ejemplo, a gran altitud sobre el nivel del mar, con 11 ya está con anemia. Entonces, en el Cusco más o menos mínimo debe ser 14. Entonces, eso va a depender del lugar donde me encuentro. Entonces, vamos a suponer que aquí en Huánuco alguien tenga una hemoglobina de 8. ¿Está anémico o no está anémico? Sí. Ya, claro, porque acá en Huánuco hemos dicho que el mínimo es 11. Entonces, les pregunto, si llega un paciente con fractura y tiene una hemoglobina de 8, ¿le metes a sala de operaciones o qué haces primero? No, se le administra. Mejor darle el tratamiento para que ya no tenga.
Claro, le hacemos una transfusión de sangre primero, si no se nos va a morir en sala de operaciones. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, los huesos son órganos muy vascularizados. Los huesos, además, tienen escasa cantidad de células y tienen abundante cantidad de matriz ósea. Tienen escasa cantidad de células y tienen abundante matriz ósea. Entonces, acá yo te voy a dar un secretito. Todo órgano que tiene pocas células y abundante matriz son duros, son muy duros. Y todo órgano que tiene escasa cantidad de matriz y bastante célula es un órgano blando. Entonces te pregunto, ¿el músculo tiene abundantes células o escasa cantidad de células? ¿Qué dicen ustedes? Abundante. 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 ¿Ya? ¿El cerebro tiene abundante o escasa cantidad de matriz? Escasa. Muy bien, por eso el cerebro es un órgano blando, igual que el músculo, ¿ya? Pero además los huesos son órganos dinámicos. ¿Qué quiere decir órganos dinámicos? Quiere decir que constantemente se están remodelando. Entonces los huesos constantemente se están destruyendo las partes que están viejas, o sea, el hueso viejo se destruye y esa parte de ese hueso viejo que se destruye se va construyendo otro hueso nuevo. ¿Ya? Entonces los huesos se construyen y se destruyen, se construyen y se destruyen. Entonces, ¿quién es la célula que construye al hueso nuevo? Que fabrica el hueso nuevo, el osteoblasto. Y el que destruye al hueso viejo es el osteoclasto. El que destruye y fagocita al hueso viejo es el osteoclasto. Cla, cle, cli, clo, clu, el osteoclasto. En el caso de un niño, como ellos están en crecimiento, lo que va a abundar más en su hueso es el osteoblasto. Por lo tanto, entonces en el niño habrá mayor construcción de hueso nuevo porque ellos están creciendo. Y poca cantidad de osteoclasto. En un adulto es equilibrado la remodelación. Así como hay construcción, hay destrucción. O sea, hay un equilibrio entre osteoblasto y osteoclasto. Y cuando uno llega a la ancianidad, les pregunto, ¿cuál de los dos abunda más? ¿Osteoblasto o osteoclasto? ¿Osteoclasto? Osteoclasto. Claro, o sea, en un anciano hay más destrucción que construcción. Por lo tanto, entonces, estos ancianos son los que sufren de osteoporosis, porque en ellos abundan más los osteoclastos, ¿ya? En una persona, en un niño, en una persona joven, esta remodelación al año se da entre 3 a 4 veces. En una persona adulta, la remodelación se da entre 2 a 3 veces y en un anciano se da una vez o quizás nada. ¿Ya? Por eso es que ellos sufren de osteoporosis, ¿ya? Entonces preguntamos, ¿debido a qué el hueso es duro, chicos? A las moléculas inorgánicas. A las moléculas inorgánicas. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal mineral o molécula inorgánica que le da la dureza al hueso? El calcio. El calcio. ¿Qué calcio te ha enseñado tu abuelita, hijo? Yo no te he enseñado el calcio. El fosfato de calcio. La osteína, ¿ves? La osteína. ¿Matriz? Ahora vas a inventarte. La hidroxiapatita. La hidroxiapatita. ¿De quién depende la dureza del hueso? Hemos dicho, de la hidroxiapatita. ¿Y qué es la hidroxiapatita, chicos? Fosfato de calcio cristalizado. ¿Es el cristalizado? Muy bien, excelente. Fosfato de calcio cristalizado. Muy bien. ¿Y qué es el fosfato de calcio cristalizado? Son las moléculas inorgánicas. Oh, minerales. Correcto, excelente. Muy bien. ¿Debido a qué o a quién el hueso es resistente? A las moléculas Las moléculas inorgánicas. Dios mío, Dios mío. ¿Debido a quién es resistente el hueso? Moléculas orgánicas.
a las moléculas orgánicas. Hoy desde el miércoles estamos hablando de resistencia, que son las moléculas orgánicas. Me vas a escribir 1000 veces, señorita, tú que me acabas de decir que son moléculas inorgánicas, 1000 veces. Las moléculas orgánicas le dan resistencia al hueso, porque eso te va a venir en el examen. Ya, 1000 veces. Si es posible, 10.000 veces. Yo me recuerdo en la primaria mis profesores, por cada tilde que me equivocaba, me hacían escribir 1000 veces. Y gracias a eso no escribo, bueno, tendré algunos errores, pero es el mínimo de errores en mi ortografía. Ya, muy bien, seguimos. Miss, disculpa la ignorancia, pero ¿el calcio aporta algo a la resistencia del hueso? ¡Hala! Ya, yo te voy a preguntar algo. ¿Quién le da la resistencia a tu casa? ¿El fierro o el cemento? ¿Quién le da la resistencia a tu casa, jovencito? Nos gana la hora. ¿El fierro o el cemento? El fierro. Ya, el fierro, ya. ¿Y quién es el fierro en tu hueso? Las moléculas orgánicas. Si tu casa solo tendría cemento, ladrillo y cemento, y no tendría fierro, ¿qué pasaría con tu casa? Simplemente no sería resistente. Por eso, ¿qué pasaría, pues, hijo? ¿Qué pasaría? Se destruiría o se caería. Se cae, pues, hijo, se cae. Ya, ¿y quién es el cemento de nuestro hueso? El cemento de nuestro hueso es la hidroxiapatita, es el fosfato de calcio. Entonces pregunto, ¿el fosfato de calcio le da resistencia o dureza al hueso? Dureza. Dureza, pues. Entonces, ¿por qué me tienes que preguntar si el calcio en algún momento le da la resistencia? Es lo mismo dureza con resistencia tu vidrio, el vidrio de tu casa, tu espejo. ¿Es duro, sí o no? El espejo, el vidrio de tu casa. Sí, Miss. Sí es duro. Sí es duro, No pero se no hunde tu resistente. mano, pues no se hunde tu mano, es duro. Pero si le das un puñetazo, ¿qué pasa con tu vidrio? Se rompe. Se rompe, ya. Entonces el vidrio, ¿tiene algo de resistencia el vidrio No, o solo es duro? solo es Solo duro. es duro. Solo es duro. Ya, creo que ya con eso ha quedado claro. Pregunto nuevamente, ¿el calcio le da algún punto de resistencia a mi hueso? No. 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 Entonces, ¿para qué sirve el calcio? Para Para darle dureza. darle dureza. Darle Pero dureza al hueso. solo el calcio le da la dureza. Con No, el el fósforo. fósforo, creo. Y el fósforo. Exacto, Claro, sí. claro. Y esos dos tienen que unirse. ¿Cómo se llama cuando esos dos se unen y se endurecen? Fosfato de Hidroxiapatita. Hidroxiapatita, claro. Muy bien, excelente. Ya. Ahora pregunto nuevamente. ¿Quién le da la dureza y resistencia a nuestros huesos? Mira la pregunta, escucha la pregunta. ¿Quién le da la dureza y resistencia a los huesos? El prehueso mineralizado. Muy bien, el prehueso mineralizado. ¿Y cómo se llama ese prehueso mineralizado? Sustancia Matriz matriz ósea. ósea. Matriz ósea. Muy bien, excelente. Muy bien, matriz ósea. Excelente. Pero me ha respondido bien, hijo. El que me ha dicho sustancia osteoide mineralizada. Sí me ha respondido bien, pero tienes que saber su nombrecito. Porque yo les doy los diferentes nombres porque a veces el evaluador te puede poner diferentes nombres, diferentes conceptos. Y yo siempre digo, a la guerra tenemos que irnos recontra preparados, ¿ya? Porque si te vas todo flacucho de conocimientos, vas a morir en tu primer intento. Y eso no queremos. Luego vas a estar triste, echando la culpa, como le echan la culpa a Yotun, a Cueva. ¿Ya? Todo es un equipo. En este caso, el equipo lo formamos tú y yo. ¿Ya? Yo te enseño y tú aprendes. Yo te enseño, yo voy a ser el alfarero y tú vas a ser el barro. ¿Ya? O sea, te vas a dejar moldear. Estás en algún momento, vas a decir, la Miss quiere exacto para que no te equivoques en los exámenes. Mira, yo hasta ahorita, por ejemplo, no sustento mi tesis. ¿Por qué? Yo de verdad a veces reniego
porque digo ya tanto, del 100%, de la matriz ósea, del 100%, el 60 al 70% son moléculas inorgánicas. Es otra pregunta de examen, atentos, el porcentaje. Y solo el 30 al 40% son moléculas orgánicas. O sea, de toda esta matriz ósea, el 60 al 70% son moléculas inorgánicas y de un 30 a un 40% son moléculas orgánicas. O sea, los huesos son más duros que resistentes, son más duros que resistentes. Si a mí me preguntan por la tríada ósea, yo voy a responder que la tríada ósea es el REL. ¿Qué significa REL? Mira tu pantalla. El REL significa resistente, elástico y liviano. El REL es resistencia, elástico y liviano. Eso es la tríada ósea, ¿ya? ¿A qué semana de la vida embriológica se originan los huesos? La sexta. A la sexta semana. ¿De qué capa embriológica? Mesodermo. 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 ¿De qué color es el hueso? Blanquecino. Blanquecino. Blanquecino, muy bien. ¿Cuánto pesan mis 206 huesos? El 15% de tu peso. Un kilo. 15% del peso. ¿Los huesos son órganos livianos o pesados? Livianos. Livianos. Correcto, excelente. ¿Al año cuántas veces se remodela el hueso de un niño? De 3 a 9. De 3 a 4. De 3 a 4 veces al año. ¿Ya? ¿Y de un adulto? De 2 a 3. El doble. El doble. ¿El doble de qué? O sea, 6 veces. Por eso tiene que tener cuidado al hablar, ¿ah? De 2 a 3 veces. ¿Qué te cuesta decirlo? Ya, muy bien. Entonces, ahora, los huesos tienen diferentes funciones, chicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Todo claro? Ya. ¿Mañana a qué hora nos vemos?